sabía. saludando a Karen Fischer, querida amiga, compañera de trabajo, de política, hace algunos años ya en el Consejo de Participación Transitorio. Luego ella hizo una gran labor el año pasado con la consulta que perdió el presidente Lasso, pero que yo creo que se la perdió el Ecuador, y es una jurista capaz y una gran y querida amiga. Andrea González, buenos días, Karen. Va a arrancar Andrea González con usted. Qué gusto de verla. Karen, buenos días, ¿cómo vamos? Andrea, te saludo, qué gusto verte. Gracias, no, el gusto es mío, gracias por la invitación. No, y gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, me encanta cómo comenzó esta entrevista, Eduardo, diciendo la consulta que no perdió el presidente Lasso, la consulta que perdió el Ecuador. Mirándolo desde ese enfoque, ¿crees que han cambiado la situación comparando con la consulta que Ecuador perdió hace un año? Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con esa perspectiva. Creo que la consulta lo perdimos todos los ecuatorianos, perdimos la oportunidad de extraditar criminales, la reforma política, la reforma legislativa, la reforma institucional y perdimos esa oportunidad. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad y el presidente Noboa ha tomado ciertas preguntas valiosas de esa consulta y nos está dando de nuevo la oportunidad de poder decidir sobre estos temas. Pero la situación, lamentablemente, creo que ha ido empeorando desde el año anterior hasta acá, particularmente porque pienso que la presencia del crimen organizado se ha asentado todavía más en el país y creo que muchos de los temas que estamos viendo, de los eventos políticos, de Jorge Glass, de los apagones, de todo esto, si tiene un hilo conductor, es que detrás de esto hay el crimen organizado y los intereses del crimen organizado están detrás. Con esto no quiero decir de ninguna manera que no exista negligencia por parte de un gobierno que ha designado a ministros incompetentes. No, Así en es, absoluto. Por así supuesto que hay eso y hay una crisis energética real también que hay que reconocer. Pero también considero que no podemos dejar de lado la idea de que nuevamente a través de la política los narcotraficantes quieran incidir en el plano electoral. Totalmente, Karen, y creo que dentro de las declaraciones de los casos, tanto Purga como Metástasis, queda claro quiénes están detrás de la campaña del no, por ejemplo, a la pregunta de la extradición, que vimos que claramente un narcotraficante del tamaño de Norero era una de las principales personas interesadas en una campaña en contra de la pregunta. Esta pregunta, que como tú dices, Ecuador tiene una oportunidad de oro para darle justamente a quienes están detrás de todo el caos, sin dejar a un lado, como tú dices, las críticas válidas a un gobierno y sobre todo también aquellas causas válidas que tienen argumentos válidos para debatirse en diferentes preguntas. Pero creo que en la extradición no hay mucho que debatir. ¿Crees que de alguna manera las personas, el electorado, se dará cuenta de quiénes están detrás de las campañas por el no? Yo espero que sí. Nosotros tuvimos ya acabamos de tener una experiencia en el 2023 con la pérdida de la consulta y eso no solo nos privó de todas estas reformas que estamos comentando que son buenas para el país, no son buenas para el gobierno, son buenas para el país. Pero además, creo que pasó algo interesante que tenemos que traerlo a colación, que es que una vez perdida la consulta, la Asamblea Nacional se envalentonó y siguió un juicio político al presidente que desató la muerte cruzada, que nos llevó a la violencia durante las elecciones, que desencadenó en el asesinato de Fernando Villavicencio y ahora estamos aquí. Nuevamente, prácticamente un año después de eso, con la violencia incrementada, y yo creo que entonces tenemos que hablar no de 11 preguntas de la consulta, tenemos que hablar de la 12ª pregunta de la consulta, que es la más importante, y tiene que ver con si queremos darle estabilidad al país, con las críticas que son válidas al gobierno, por supuesto, pero yo creo que si es que el presidente Noboa pierde la consulta, lo primero que va a pasar es que la Revolución Ciudadana va a activar el enjuiciamiento político al presidente por secuestro de Jorge Glass, que es lo que el expresidente Correa ha pasado en medios internacionales y nacionales diciendo como si se pudiera secuestrar a un criminal cuando se le lleva a la cárcel. Así es, y de lo contrario seguirán pues con la cabeza de la fiscal, cosa que ya quedó claramente demostrado que era parte de sus planes. Cuando decíamos que había una agenda de impunidad, no nos referíamos simplemente a salirse con la suya, sino a mover aquellas fichas que pudieran ser, determinar quiénes podían ser borrados, borrón cuenta nueva, todas sus fichas delictivas para poder regresar a ejercer la política en el país. Eduardo, querido, te cedo el paso. Karen, qué gusto escucharte y espero que te volvamos a ver aquí en el programa. Gracias, Andrea, un gusto. Buenos días, mi queridísima Karen. Qué gusto saber de usted y verla también y opinando como siempre. Estuvo hace unos días con Alberto Quintana y por eso pedí, porque la tiene muy clara. Hay 11 preguntas
Y yo coincido con ustedes dos que la pregunta, digámoslo como decimos aquí en Guayaquil, Pepa, es el tema de la extradición. Pero también hay otras interesantes, como por ejemplo, la de poder utilizar inmediatamente las municiones, las armas y todas las vituallas y parafernalia que tienen los delincuentes, lo puede utilizar los militares y la policía, Karen. Es algo que debe hacerse inmediatamente, ¿no le parece? Y es algo por lo que todos debemos de votar sí, ¿no le parece? Yo estoy completamente de acuerdo, pero quizás valdría una explicación un poco técnica para que las personas Digamos, entiendan el claro. alcance de las preguntas. Nosotros vamos a votar sobre 5 preguntas de referéndum, es decir, que van a alterar la Constitución, y 6 preguntas de plebiscito, es decir, que no van a alterar ninguna norma ni legal ni constitucional. Se nos está preguntando si es que queremos que el presidente envíe un proyecto de ley para que la Asamblea Nacional luego regule esto. Entonces, la pregunta que usted acaba de decir que es, por supuesto, lógica, porque al crimen organizado, y es algo que la fiscal ha venido diciendo desde hace años, se le ataca a través del seguimiento del dinero. A Al Capone finalmente lo meten preso no por todos sus delitos criminales, sino por un tema tributario. Entonces, al crimen organizado se les tiene que entender como una empresa de violencia, y a las empresas se les ataca por el dinero. Entonces, y por sus recursos. Entonces, esta pregunta lo que busca es que se tomen esos recursos que ellos tienen y que les doten a la policía para fortalecer, y a las Fuerzas Armadas también. Mi única precisión al respecto es que, al ser una pregunta plebiscitaria, nosotros tendremos que estar muy pendientes de la Asamblea Nacional para cómo se desarrolla el debate, porque a mí me parece que el presidente, al ser el proponente de la consulta, él seguramente va a poner el proyecto en los términos que nosotros estamos conversando. Pero no nos olvidemos que en la Asamblea Nacional existen partidos y movimientos políticos que están vinculados al narcotráfico, entre esos la Revolución Ciudadana y también el Partido Social Cristiano, al menos a terribles actos de corrupción. Entonces, si es que esos son los representantes políticos que tenemos lamentablemente en nuestro país, y en ellos van a caer las normas tan importantes como esta, lo que nos corresponde a los ecuatorianos es votar sí, que creo que es nuestra responsabilidad cívica con el país. Y la segunda cosa que nos corresponde es estar vigilantes de la Asamblea Nacional y ver cómo comienzan a votar y qué cambios se quieren hacer para entender y transparentar de una vez por todas los intereses que están detrás. Una más de mi parte, estoy completamente de acuerdo y es importante decirle esto a los ecuatorianos. Unas son de referéndum y otras van al cambio de la Constitución, o sea, tienen que ir a la Asamblea. Y allí lo que dice usted, hay enjuagues y menjurjes de cualquier caso. Lo importante es que votemos sí y podamos seguir adelante. El tema de no me entendía mucha gente cuando se lo explicaba y me gustaría que usted lo precise, de los juzgados constitucionales, de jueces constitucionales para que traten directamente los mismos. ¿Le parece como positivo? ¿Le parece que es factible? ¿Le parece productivo para el Ecuador? A mí me parece que es positivo, por supuesto, y aquí quizás las personas tienen que entender cuál es la historia detrás de este cambio. En el 2008, a través de la Constitución de Montecristi, se estableció que todos los jueces de familia, los jueces de la niñez, los jueces de civiles, mercantiles, todos los jueces son jueces también constitucionales, lo que significa que pueden conocer garantías jurisdiccionales, que son aquellas garantías que se proponen cuando se está vulnerando un derecho constitucional. Voy a hacer el ejemplo más claro. Las medidas cautelares que el señor Jorge Glass pidió para salir de la cárcel teniendo sentencia condenatoria, 2 sentencias condenatorias de hecho. Entonces, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué se le concedió tan fácil? Porque él pudo ir donde cualquier juez, en Manglar Alto, en donde sea, a poner su medida cautelar. En otro momento puso también su habeas corpus, porque recordemos que el señor Jorge Glass ha tratado de salir de la cárcel varias veces. Y claro, como el señor juez es mi amigo, le pagué tanto dinero, o el narcotráfico le pagó tanto dinero, que ese es el caso de Jorge Glass, entonces ese señor me deja salir. Esto ha generado que muchos narcotraficantes se beneficien de una norma que estaba diseñada para proteger a los más vulnerables. Entonces estamos viviendo en un Ecuador en donde las normas que deberían proteger a los más vulnerables están protegiendo a los poderosos narcotraficantes que son millonarios con este negocio
a costa de los ecuatorianos. Entonces, lo que busca esta pregunta en términos sencillos es que no sean todos los jueces constitucionales los que puedan conocer las garantías jurisdiccionales, sino que haya una sala especializada de lo constitucional que conozca estas garantías. De esta manera, el número de jueces a los que yo puedo corromper se minimiza, porque yo solo voy a tener una sala especializada. Además, no solo eso, que como es especializada, el proceso constitucional se va a profesionalizar también. Básicamente vamos a tener una mejor calidad de justicia constitucional porque van a haber jueces especializados en la materia. Entonces es mejor el control de la corrupción porque hay jueces designados para esto, por una parte, y también es bueno para la calidad de la justicia porque vamos a tener una mejor justicia. Esa es básicamente la pregunta. En palabras sencillas, lo que vamos a tratar de hacer es que estos delincuentes que están saliendo a través de habeas corpus, a través de medidas cautelares, amarradas con narcotraficantes y con jueces corruptos, lo que vamos a hacer es ponerles un pare. Obviamente, a la par se tendrán que tomar otras políticas públicas para mejorar el sistema de justicia, pero para mí es un buen comienzo. Porque también trataba de explicarlo me pareció fantástico. Con Eduardo, y es un poco como los doctores, ¿no? Tú puedes estudiar medicina general, pero si tú tienes un problema del corazón, no vas al médico general, vas al cardiólogo. Habla un poco de la especialización que tiene cada juez, ¿no? No solamente para que sean incorrompibles, sino pongámonos en el plano más positivo, para que tampoco pierdan el tiempo buscando en una especialización. Yo creo que el ejemplo de los doctores es bastante como puntual, ¿no? Tú, si tienes un problema en el cerebro, vas al neurólogo, ya no vas a un médico general. Entonces, creo que es la manera de ponerlo. Perdón, Javier, me le crucé con las preguntas, ahora sí te cedo a Javier. Pero un abrazo. Bueno el símil, muy bueno. No, además que para eso usted es el panel, así que no. Es un diálogo. Es un diálogo, definitivamente. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Javier Segarra le saluda. Son 6 preguntas plebiscitarias, por lo tanto tendrán que pasar a la Asamblea Nacional. ¿Habrán ahí los votos necesarios para que eso, si es que las 6 preguntas plebiscitarias obtienen el voto favorable de los ecuatorianos? Digo, ¿habrán los votos necesarios en la Asamblea para que esto quede establecido? Sí, a ver, eso es un tema complicado porque las últimas semanas han habido cambios políticos muy profundos que creo que todavía nosotros no podríamos medir con certeza porque han sido muy rápidos. A partir de que el gobierno decidió aprender al delincuente como un Jorge Glass y encarcelarlo, se rompió el pacto que el gobierno había hecho con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, tal vez, parecería que sí. Entonces, lo que le va a tocar al gobierno hacer es gestionar fuerte en la Asamblea Nacional para tratar de conseguir esos votos, porque ahora que el correísmo se ha declarado en oposición absoluta, sí podría tener los votos, pero de nuevo el Partido Social Cristiano acá tendrá un rol importante, vuelve a la mesa, los independientes vuelven a la mesa, y entonces al gobierno le tendrá que hacer acuerdos, esperemos que esta vez programáticos, para que sus leyes pasen. Pero por eso es tan importante apoyar la consulta, porque a la Asamblea se le va a hacer muy difícil negarse a algo que el pueblo le está ordenando directamente a través del voto. Eso es lo que pensamos los ecuatorianos comunes y corrientes y con 2 dedos de inteligencia, pero en política usted sabe que no se maneja la cosa así. Si no me das esto, yo no te apoyo. Sí, lamentablemente vivimos en una sociedad en donde hay muchos políticos que entienden la política como un mecanismo de servirse a sí mismos en vez de un mecanismo de servir al país. Y esto es algo que quiero hacer hincapié porque ahora yo estoy siendo profesora, doy clases a mis estudiantes y particularmente enseño política. Y lo primero que les digo es, si es que ustedes quieren hacer política, no lo hagan por el cargo, no lo hagan por lo que ustedes pueden tener de eso, no lo hagan por salir en medios de comunicación, porque al final del día todo eso se va, la política es ingrata y lo que los políticos tienen que saber es que deberían ir a servir al país, debería ser un sacrificio, debería ser un ejercicio de civismo. La política no es sencilla. En el Ecuador a los políticos de esto les puede costar la vida, eso es lo que estamos hablando, el riesgo que implica ser político y por eso muchas de las personas buenas no llegan a esos puestos. El problema entonces es que los políticos que sí llegan son aquellos políticos extorsionadores. ¿Qué podemos hacer contra esos políticos? Creo que un mensaje esperanzador para los ciudadanos es que sí podemos hacer mucho.
Podemos comenzar a vigilarles, podemos exigir cambios, podemos involucrarnos en temas públicos, podemos ser parte del debate, deberíamos participar, porque si es que las voces honestas, las voces de cambio no se involucran, entonces todo el tiempo vamos a vivir la misma historia y se va a repetir. Lo que a mí me parece es que los ecuatorianos se están cansando y eso es bueno porque incita al cambio. Quienes ejercemos la cátedra sabemos que de alguna u otra manera podemos contribuir a lo que usted se señala para que la juventud tenga ese camino. Lo que pasa que en nuestro país esa clase política que tenemos es la que influye mucho más en los intereses de ellos y generan situaciones de esa naturaleza que tenemos las consecuencias de políticos jóvenes corruptos también. Y por eso es que tenemos que unirnos, por eso es precisamente que los ecuatorianos tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado, tenemos que comenzar a escuchar a las personas que piensan distinto a nosotros, pero que sean honestas, y tenemos que unirnos y mandar un mensaje rotundo al crimen organizado de esta vez no van a ganar. Esta vez no van a ganar, estamos cansados de esta violencia, del terrorismo, estamos cansados de la corrupción, metástasis, la purga, la plaga, estamos cansados de estos corruptos que van a servirse del país y por eso para mí, dentro de todo lo terrible que está pasando en el Ecuador, lo importante es que los ecuatorianos veamos esto como una oportunidad en el plano local para unirnos y encontrar un propósito. ¿Qué nos une como ecuatorianos? ¿Cómo podemos mejorar? Y en el plano internacional creo que para comenzar una conversación muy necesaria, que es ¿cómo vamos a lidiar con el crimen organizado transnacional que no respeta fronteras? ¿Y cómo vamos a establecer una estrategia real de fondo para que, por ejemplo, el tema de Glass no sea un problema solo de Ecuador y México? Porque no es un problema solo de Ecuador y México, es un problema de toda la región. Entonces, creo que el Ecuador ahorita tiene, dentro de todo lo que nos está pasando, una oportunidad de convertirnos en personas sensatas que aportan a un debate tanto internacional mientras nos fortalecemos localmente como nación. Voy a dar paso al abogado Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Karen, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, Karen, hace algunos años, será un poco más de 20, yo le publicaba a Ricardo Novoa un libro que grafica todo lo que es el país del no. Todo es no. No, no y no, aunque le estén diciendo que le van a dar un bono de $1,000, si la popularidad del presidente está a la baja, le va a contestar que no. Para mí, la pregunta que más tinte político tiene es el trabajo por horas, porque es en la que yo he podido percibir que toda la gente conversa, se informa, anda queriendo y la están trastocando de tal manera que ven al trabajo por horas como a un cuco. Entonces, ¿qué pasaría? Y esto vamos a un ejercicio jurídico de aprobarse la consulta del trabajo por horas. ¿Qué tan rápido se podría implementar? ¿De qué dependería que esto suceda? Bueno, primero quisiera explicarles a los ecuatorianos cuál es el marco normativo actual. La Constitución del 2008 vino con una gran carga ideológica del socialismo del siglo XXI y el artículo 327 actualmente dice que el contrato por horas es una forma de precarización laboral. Básicamente dice algo así como toda precarización laboral está prohibida, como por ejemplo, y comienza a enumerar la tercerización y entre esos ejemplos da el contrato por horas. Ahora, lo que se busca cambiar es permitir el contrato de horas y también por tiempo definido para que se permita, pero sin precarización laboral. Entonces, yo he oído estos argumentos diciendo es que nos van a vulnerar los derechos, va a haber precarización laboral, pero la verdad es que no, tal como está redactada la enmienda, lo que se busca es precisamente que se respeten los derechos de los trabajadores. Ante esto, es muy importante recordar lo que ha dicho la misma OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, el Sindicato Internacional, básicamente. No puede haber más izquierda que eso. Lo que está diciendo ellos en varios documentos es que el trabajo por horas es beneficioso para las mujeres embarazadas y también para los jóvenes cuando se respetan las garantías mínimas del trabajo decente, es decir, no se precariza el trabajo, que es precisamente lo que se nos está preguntando. Entonces, mi opinión
es que la enmienda es positiva. Y no es solo mi opinión, que alguien podría decir quizás es la ideología. Si es que nos vamos a una ideología completamente de izquierda, la OIT, coincidimos en lo mismo, siempre y cuando esto se regularice de la manera correcta. Entonces, yo he escuchado a varios expertos en noticias decir, es que la trampa está en que el Ministerio del Trabajo va a regular esto. Y no es una trampa, simplemente es como funciona el Estado. El ministro, la ministra en este caso, tiene una facultad de emitir reglamentos y regula todos los contratos laborales. En este caso también tendrá que regular el contrato por horas, no porque hay una trampa, sino al contrario porque es la manera en la que funciona el Estado, a través de normas principales y normas secundarias. Entonces, lo que sí tenemos que estar muy pendientes es que cuando el ministerio vaya a sacar esta norma, lo haga de la manera correcta. Entonces, mi llamado es, tenemos que apoyar esta pregunta con el sí, porque además fortalece el mercado lícito, legal, lo que permite que los jóvenes que ahorita están en las escuelas de sicariatos puedan tener una alternativa económica a eso. Y por otro lado, además de ser una medida también de seguridad y economía, tendremos que estar muy pendientes de cómo la ministra lo regula. Es decir, apoyar a la consulta, pero quedarnos vigilantes. Eso es nuestro deber cívico. Esa es mi opinión. Déjame ver si le entendí bien. Esto no va a ser legislativa, sino que se queda en sede administrativa para una resolución ministerial. ¿Le entendí bien? De hecho, la pregunta número 5, que es la E, sí reforma también unos artículos del Código del Trabajo. Esto ya se está reformando con la consulta. Entonces, luego el anexo dice que el Ministerio del Trabajo va a tener que reglamentar esto, pero de nuevo, como lo hace con todos los otros contratos de trabajo, la Asamblea, si es que no está de acuerdo con lo que se mandó, también podrá reformar. Karen, Y ahí pero es es cuando que, a ver, sí es que yo la estar detengo pendientes. ahí porque quiero entender que si la respuesta sale favorable al trabajo por horas, en sede legislativa la pueden trastocar, archivar, corromper y que lo que se haya aprobado por el pueblo sea desnaturalizado y termine siendo que no siga siendo efectiva la voluntad de un pueblo que dijo sí a esto. No es lo mismo, y eso se llamaría fraude constitucional. No podrían irse en contra de la voluntad popular, pero sí podrían eventualmente hacer alguna reforma al Código del Trabajo para reglamentar esto de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y esta es la garantía, porque yo he oído a algunos abogados decir, ¿cuál es la garantía de que van a reglamentar bien? Bueno, pues la garantía es que nosotros estamos aprobando en referéndum que no va a haber precarización laboral y que va a haber contratación por horas. Entonces, todo el resto de normas, sea el Código del Trabajo, sean los acuerdos ministeriales, sean reglamentos, resoluciones, etcétera, se tienen que adecuar a la norma constitucional. No porque, repito, no porque esto sea una trampa, simplemente porque así funcionan las leyes. Hay una norma principal que es la Constitución y existen normas reglamentarias o secundarias que siguen el mismo tono de la Constitución. Si es que hubiera el miedo de que se precarice al trabajador, siempre se puede demandar la inconstitucionalidad de esas reglamentaciones. Pero al final de cuentas, lo que nos tiene que importar es que hay la voluntad política de un gobierno que lo que quiere hacer es permitir la entrada del mercado laboral a los más vulnerables, que son las personas precisamente que no tienen trabajo. Ellos son los más vulnerables en esta situación y a ellos son ellos a los que se les tiene que favorecer a través de esta reforma. Optimismo constitucional de que no va a pasar nada, pero yo soy de los que pienso mal y acertarás. Después de que yo en este país he visto rodear una Corte Suprema con tanques, destituir a presidente y presidente subrogante de la Corte Suprema, sacar a empeñones a un presidente del Congreso, como fue el caso de Averroes Bucarán en el gobierno de Rodrigo Borja, después de haber votado a un presidente por loco con una mayoría simple, yo lo he visto, podríamos decir en Ecuador, casi todo. Por eso su optimismo constitucional lo aprecio y lo celebro. Yo no lo tengo. Le paso a Jaime. Perdón, es que no creo que es optimismo. Creo que lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros tenemos dos deberes cívicos. El primero, votar que sí, porque es una medida favorable para más prosperidad y más paz. Y segundo, estar pendientes de nuestras autoridades públicas. Entonces sí, nos han fallado en el pasado. ¿Qué garantía tenemos de que no nos van a volver a fallar? La verdad es que ninguna. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando los ecuatorianos defendemos nuestro voto, cuando los ecuatorianos observamos a nuestros mandantes, cuando los ecuatorianos nos involucramos en la política. Y entonces cuando nosotros nos involucramos realmente en los temas de asuntos públicos, comenzamos a exigir de nuestros mandatarios mejores políticas públicas. Y
Y eso es lo que estoy diciendo. No estoy confiando ciegamente en un sistema que nos ha fallado. Lo que estoy diciendo es que para que ese sistema cambie, nosotros tenemos que exigir y estar pendientes de que los políticos cambien. Velázquez, Karen Sichel, sigue por favor. Jaime. Gracias, Eduardo. Karen, bienvenida. La verdad es que lo estaba escuchando con mucha atención y efectivamente lo que usted dice, ¿no? Esa es la responsabilidad de los ciudadanos y hoy en día es lo que menos existe. Es decir, exigimos sin entrar o poner nuestro voto, digamos, en un momento dado o analizar las cosas que pretenden hacer el gobierno de turno. Y el problema está en que los ciudadanos hacen eso, es decir, no se involucran. Pero más allá de eso, le voy a preguntar con respecto a la consulta si realmente van a existir cambios reales en el Ecuador luego de que gane el sí o el no. Si es que gana el sí, ¿van a existir los cambios que se pretenden o no? Esa es la pregunta del ecuatoriano que está a pie, que dice, a ver, si voto sí, ¿realmente va a haber un cambio real o no? Sí, muchas gracias por su pregunta, porque yo creo que la honestidad es la mejor política. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hablar con claridad y lo decía en el 2023 y lo vuelvo a decir. Los problemas que tiene el Ecuador son problemas complejos, son problemas profundos. Estamos hablando de crimen organizado transnacional, de problemas económicos, problemas institucionales, problemas de los partidos políticos. Estamos hablando de problemas reales, una crisis energética. Entonces, ante estos problemas reales, nosotros como ecuatorianos no podemos esperar que una consulta, que 11 preguntas, que 8 preguntas, que 7 preguntas nos resuelvan todos los problemas. Eso no existe. En el mundo no existe una varita mágica, no existe un salvador que va a venir y va a arreglar el país en 100 días. Pero lo que sí existen son herramientas que les van a permitir a los políticos, a los mandatarios, luchar contra el crimen organizado y tomar pasos en la decisión correcta. Eso sí existe. Entonces, mi respuesta honesta es sí, van a haber cambios, pero no piensen que la vida nos va a cambiar de un día al otro. Lo que tenemos que entender los ecuatorianos es que este es un problema complejo. Obviamente a los políticos no les gusta decir eso porque pierden votos, pero la verdad es esa. Este no es un problema del gobierno, no es un problema de Noboa, no es un problema de Lazo, de Moreno, no, es un problema del Ecuador. Y a los ecuatorianos nos tocará desde nuestras trincheras poner el hombro para que estos problemas se solucionen de a poco. Y seguramente tendremos que vivir con esto por décadas. Así que ajustar nuestras expectativas teniendo en cuenta que lo que tenemos son herramientas y hay que decirles que sí, por supuesto, estas herramientas, porque son muy valiosas. Correcto, Karen. Le doy paso a Eduardo Mendoza. Adelante, Eduardo. Perfecto, Karen. ¿Hay algo más? Sí, Andrea González tiene alguna inquietud más. La última, nada más, solamente. ¿Alguna más? Porque Andrea pregunta acotar el bastante. tema de que el trabajo por horas es importantísimo, ¿no? Tal vez soy de la opinión que tal vez debió haber sido más fácil si poníamos el texto como tal de la Constitución y simplemente borrábamos el tema de que por horas sea parte de lo que es precarización laboral. Y sabes que un poco creo que el tinte o el debate ya no debe ser de ideologías. Si bien queda claro que en la Constitución del 2008 hay mucha ideología dentro de cómo se clasifica el trabajo. Después de la pandemia, las líneas creo que se borraron y el trabajo por horas ahora responde a una necesidad global que luego de una pandemia ha demostrado que es un sistema que no solamente, como tú dices, puede ayudarnos a competir con esta economía ilegal, que es una lucha en territorio, sino que es lo que buscan las próximas generaciones. Leía con gusto que Ecuador es el país con mayor emprendimiento de mujeres del mundo. Es justamente esto lo que nos da esa flexibilidad, no simplemente hacer hincapié que el tema de las horas laborales en este punto de la historia de la humanidad ya no responde a ideologías de izquierda ni de derecha, sino una evolución que tuvo el planeta después de sufrir una pandemia que nos dejó grandes lecciones. Un pequeño comentario nada más con el tema de trabajo por horas. Y yo añado otro diciendo, los que siguen pensando, los que quieren que pierda el sí, son a quienes les conviene que pierda el sí. A la delincuencia organizada y a sus brazos políticos, Karen. A nadie más, porque al Ecuador le conviene sí, porque se trata de si podría haber, Ramiro, incluso como dice alguna en la pregunta de, yo no creo, pero en la de, por último, en la del trabajo por horas, que es me parece que es una tontería, pero en lo demás, todo el Ecuador debe votar sí, porque se trata de decirle sí al país. El gobierno solamente es una circunstancia, es el Ecuador, ¿verdad, Karen? Sí, Eduardo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho.
Y creo que es un momento para que los ecuatorianos, y concuerdo con lo que decíamos antes sobre el estado de nuestra política, y es momento para que los ecuatorianos comencemos a dejar un poco atrás las ideologías, comencemos a dejar un poco atrás estos revanchismos, estos conflictos, porque al final de cuentas hay una cosa que nosotros como que no hemos logrado entender, y es que los ecuatorianos estamos juntos en este bote. Entonces, quien va a sacar este bote a flote, vamos a ser los que estamos aquí adentro. Si seguimos con conflictos de ideología, si seguimos con conflictos que los políticos nos quieren trasladar a la ciudadanía, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. La única manera de sacar este país adelante es que nosotros comencemos a respetarnos, comencemos a dialogar con lógica, comencemos a dialogar buscando precisamente el consenso y comencemos a respetar nuestras diferencias. Para mí la consulta es una oportunidad que nos permite eso, porque es un ejercicio democrático. Y además de eso, es tan importante que nos permite darles herramientas al Estado para protegernos de los criminales, que actualmente es el problema que más preocupa a los ecuatorianos. Así que si puedo hacer un llamado a la ciudadanía, este domingo estamos a días realmente de decidir el futuro de nuestro país. Hay momentos en la historia que marcan las historias de las naciones. Hay momentos específicos y creo que este va a ser un momento específico. ¿Cómo queremos vernos en 10 años? ¿Cómo queremos vernos en 5 años? Como una nación que dio pasos adelante para darle la cara al crimen organizado, para decirle basta, se acabó esta matanza. ¿O queremos seguir en la negación, en el sistema de siempre, sin cambiar nada y que las cosas sigan como están? Creo que al final de cuentas esa es la decisión que vamos a tomar. ¿Seguimos en lo mismo o nos hartamos y cambiamos y le damos la cara al crimen organizado? Quiero saludarla. Muy amable por estar en I99 y en el programa Diálogo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muy bien. Tenemos que pagar un corte, pero está Anita Galarza, querida amiga, legisladora. Ella ha planteado un juicio político a la